Hola, Casa sobre la Roca, buenas tardes a todos. Les damos la cordial bienvenida a este tiempo de reflexión aquí en casa. Y hoy tengo la fortuna de tener este tiempo compartiendo con mi esposa Margarita Alena. Y pues amigos, damos la bienvenida a todos y pues vamos a platicar de estas charlas que tuvimos este domingo. Esposa, ¿qué dices? No, pues de verdad estuvieron maravillosas, fueron de gran bendición. Ambas nos trajo muchísima enseñanza, mucha reflexión. La primera que escuchamos, que fue de Paulina Gil, de verdad a mí me conmovió mucho, me habló mucho Dios, porque en primer lugar se llamó Solo una cosa, ¿verdad? Solo una cosa. Sí, y la otra frase que se nos quedó súper grabada, hazme saber tus planes, también decía, ¿verdad? Porque de verdad a veces nosotros pues sabemos que estando en las manos de Dios, pues estamos seguros que Dios siempre nos va a proteger, que Dios siempre tiene cuidado de nosotros, pero a veces cuando hay algún cambio, como ella nos decía, ¿verdad? De que su médico, el que la trató durante su embarazo, pero que al final ya no estuvo con ella en el parto, pues ella empezó a tener como preocupación, temor, inseguridad, y a veces por un momento se nos olvida eso, que Dios tiene cuidado de nosotros y que sin importar quiénes sean las personas que están a nuestro alrededor, el Señor siempre, su presencia está con nosotros, nunca va a dejarnos. Además tenemos promesas en la Biblia de que así es. Y bueno, pues sí, de verdad, a mí me impactó mucho luego los puntos que nos dio, pero tú, ¿qué tal? ¿Qué piensas o qué te dejó de esta? No, pues mucho, amor. Mucho porque lo que ella comenzaba en este tema, sí, yo también lo he vivido. Sí conozco de Dios, pero reconozco también que yo quiero tomar el control de la situación, como ella nos explicaba con su ejemplo. Y sí, yo muchas veces peleo conmigo mismo esa situación de que yo voy ante la presencia del Señor, pero yo en mi oración estoy comentando al Señor cómo es que quiero que suceda, de qué color, de qué tamaño, a qué hora. Y lo peor de todo es que me doy cuenta que no me sale. No salen las cosas como yo porque me doy cuenta que lo hago a mi manera. No le estoy dejando el control al Señor. Y esa es la lucha que muchas veces tenemos, o tengo en este caso, porque estoy hablando de mi caso personal, y por eso esta charla me dejó mucha enseñanza y me he puesto a cuenta, te he de decir, en estos días que ya han pasado del domingo a hoy, ya me puse a cuentas con el Señor porque le pedí perdón, porque esto me ha traído mucha revelación. Y sí, reconozco que quería yo tomar el control del Señor y no es así. Sí, claro. Y también tenemos muchos ejemplos en la Biblia de también estos hombres de fe, pues tan humanos como nosotros, ¿no? Que también sintieron en su momento temor cuando el Señor les daba una instrucción. Algunos no, algunos sí respondieron bien, lo creo así, ¿no? Porque, por ejemplo, ella nos daba el ejemplo de Moisés, que el Señor lo estaba enviando, pues primeramente a liberar el pueblo de Israel, pero también luego que lo tenía que seguir guiando, liderando durante el desierto. Y pues también Moisés sí tuvo sus dudas, ¿no? O sus luchas de decir, pues sí, Señor, pero muéstrame quién me va a acompañar, a qué lugar vamos a llegar. O sea, había esa incertidumbre que nosotros luego queremos que Dios nos lo resuelva de inmediato, ¿no? Pero también se trata de confiar en la sabiduría de Él, en su poder, y de verdad sí dejarnos en sus manos. A mí lo que me recordó fue un pasaje bíblico también de Abraham, cuando Abraham le dice Dios, sal de tu tierra
y de tu parentela, y de la casa de tu padre, y ve al lugar, a la tierra donde yo voy a indicarte, que eso lo tenemos en Génesis 12:1. O sea, cuando le dice eso y Abraham responde pues con toda la fe, ¿no? Que él sentía, porque en primer lugar le obedece y en segundo lugar, sin saber a dónde iba, él agarra a su esposa, sus hijitos, todas sus pertenencias y sigue al Señor, sigue la indicación, la instrucción de Dios. Yo creo que eso es lo que debemos hacer todos, pero sí, definitivamente nos habló demasiado en su palabra, ¿verdad? No, y claro que sí. Con el ejemplo que acabas de hablarnos y con el ejemplo que nos dio Pau, sí, aquí nos muestra que estos hombres de Dios, como decía Moisés, nos queda muy claro. Ellos le pedían al Señor, yo no voy si tú no vas conmigo. Yo no hago si tú no me muestras. Y así debe de ser en nuestras vidas. Pero como comentábamos al principio, muchas veces tenemos esa falla y que no nos dejamos guiar. Pero que hoy con esta enseñanza, hoy más que nunca, lo tenemos muy claro. Tenemos muy claro que tenemos que dejarnos guiar por el Señor, pedirle que Él sea quien vaya delante de nosotros, que su dulce y hermoso Espíritu Santo vaya ahora sí, delante de nosotros, para que cualquier cosa que vayamos a hacer, que pensemos hacer, Él es el que nos hable. Y está garantizado que mejor nos va a ir, ¿no? Así es, y también nos hablaba de eso Paulina, ¿verdad? Nos decía, tuve yo que entender que pues no son las personas, sino estar seguras de que quien está con nosotros es Él, buscar su presencia. Y también ella nos decía eso, ¿no? Que hay algunos pasos para que nosotros pues estemos de continuo en su presencia, no olvidarnos que su presencia está con nosotros siempre. Sí. A veces nosotros cuando fallamos, cuando dudamos, cuando nos enojamos, o cuando cometemos algún pecado, pensamos que Él está muy lejos y que su presencia ya no está con nosotros, que todo tiene que estar perfecto. Ella nos decía, ¿verdad? A veces pensamos que todo tiene que estar perfectamente porque si no, su presencia no está conmigo. Nos daba ese ejemplo, ¿no? De que cuando ella se enoja con su esposo, dice, pero bueno, es un ejemplo muy claro. A mí me gustaron mucho sus palabras porque muy claras, pero ella decía eso, que el estar enojado con alguien no significa que no esté ahí. O sea, puede estar ahí, pero tú no hablarle. Y Dios con nosotros no es que se enoje, somos nosotros quienes nos sentimos un poquito alejados de Él cuando le fallamos, ¿verdad? Pero hoy tenemos que tener esa verdad en nuestra mente y en nuestro corazón, de que la presencia de Dios no se aleja de nosotros, ¿sí? Y luego ella nos daba 3 pasos, ¿verdad? 3 pasos. 3 puntos. Y uno de esos era el de la pureza, que busquemos la pureza. Y como tú nos acabas de explicar, el buscar al Señor no quiere decir que seamos buenos y que porque ya somos buenos ya tenemos el derecho de buscar al Señor. No, nos explicaba que debemos, tan simple, arrepentirnos de todo corazón y buscar su presencia. Pero esa presencia es espiritual, no así como nos decía el ejemplo. Él siempre está con nosotros y Él está ahí físicamente, pero debemos de buscar esa presencia espiritual arrepintiéndonos de lo que hemos estado haciendo mal, que reconozcamos cada uno de nosotros lo malo que hemos sido con nuestro pensamiento, con nuestro proceder, con nuestra habla, o dónde estamos, o lo que oímos. Ese es uno de los puntos en que nos aclaró muy formalmente y que sí debemos de hacerlo. Arrepentirnos es una manera de buscar la pureza. Así es, y nos mencionaba en ese punto la cita bíblica de Mateo 5:8, que dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Sí, entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta eso, como lo acabas de comentar. No es que seamos buenos, porque buenos no hay, ninguno de los humanos somos buenos, pero el único bueno es Dios. Entonces, de esa manera buscar esa pureza. Y después nos daba otro punto, ¿me Sí, recuerdas? el otro punto era de que busquemos ser verdaderos amigos. Y nos decía algo muy fuerte. Y nos los preguntó y la verdad a mí también me lo han preguntado. ¿Buscas al Señor por sus bendiciones o por lo que es? Y de veras que sí es de mucho impacto. Ah, chispa, sí. Muchas veces sí busco al Señor por sus bendiciones, por lo que Él me puede dar, pero no lo busco como ese verdadero amigo, ahora sí como te busco a ti, esposa, a veces para platicar, a veces para tener una conversación, a veces para tener tu compañía. Así y más debemos de buscar al Señor. Sí. Más que un amigo, Él es nuestro Padre, pero esa debe de ser nuestra verdadera relación. Lo demás, como dice la palabra, vendrá por añadidura, pero debemos de buscarlo esa necesidad de tener con quien estar acompañado, con quien estar platicando, con quien estar buscándolo como ese amigo. Así es, sí, sí, porque lo acabas de mencionar, Él es mucho más que eso, ¿verdad? Es nuestro único Dios verdadero. A Él le debemos de dar el primer lugar en todo, y esa es una manera, buscarlo solo porque Él es Dios, solo porque Él es mi todo, Él es más importante que el aire que respiro, y buscarlo sin esperar nada a cambio o sin que forzosamente Él tenga que darnos algo, ¿no? Aunque la verdad es que todo nos lo da, pero como tú lo dijiste, buscarlo primero y todo lo demás va a venir por añadidura. Así es. Y luego el tercer punto dice que no dejemos de contemplar su grandeza, o sea, porque Dios es mucho más grande que de lo que podamos imaginarnos. A estar siempre de continuo reconociéndolo por lo que Él es, buscándolo, adorándolo, contemplándolo, pues en todo momento, o sea, de continuo, y entonces su presencia va a estar siempre con nosotros, ¿verdad? Sí. No, y es que aquí también nos habla de algo muy importante, dice, buscar su grandeza. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque estemos pasando toda situación difícil, Él nos dice que no veamos más grande nuestros problemas, sino debemos de ver la grandeza de Él. Y que eso no nos impida en los momentos de desiertos no acercarnos a Él, sino es cuando más debemos acercarnos a Él, porque eso es una manera de reconocer la grandeza del Señor. Así es, y bueno, después después de estos puntos, finalizó lo que respecta a la primer conferencia que nos dio Paulina, y que de eso se trataba, ¿verdad? De que solo una cosa pedimos, que el Señor nos haga conocer sus planes, que nos guíe, que nos dé esa tranquilidad, bueno, y que nosotros estemos buscándolo cada vez más y más. Sí, y aquí nos hablaba Horacio, que esa fue el segundo tema, de dos maneras. Nos daba dos ejemplos de dos maneras de cómo buscar al Señor. Y una donde nos hablaba del joven rico. Y muchas veces eso es lo que nosotros también buscamos al Señor cuando creemos que todo está bien. Cuando yo estoy bien, cuando todo me está yendo bien, voy y busco al Señor. Pero no es la mejor manera. La mejor manera es la otra donde nos hablaba de la mujer samaritana que buscaba el milagro del Señor para que curara a su hija que estaba endemoniada. Y la actitud de esta mujer fue rendirse al Señor, que así debe de ser con nosotros. Ir con humildad, reconocer nuestra situación y decirle al Señor, te necesito, aún sabiendo que no soy merecedor de su bondad y de su amor. Él nos los da,
porque ya nos los regaló, ¿no? Sí, así es. Sí, bueno, yo considero que un poquito, o el mensaje así lo interpreté, que de cualquier manera debemos de buscarlo, pero por supuesto cuando estamos en una super necesidad también, obviamente Él es el único que es propicio para todas nuestras necesidades. No hay más en quien podamos confiar o quien pueda ayudarnos. Y nos ponía el ejemplo de la samaritana, ¿verdad? Que era la mujer que tenía a la hija endemoniada, ¿no? Y él nos decía, no es que andaba mal en la escuela, no es que tenía cualquier enfermedad, no es que tenía algún problema en su trabajo, no. O sea, la urgencia era que la hija estaba endemoniada, que la mamá estaba desesperada, como decía él, ahí por supuesto que nos identificamos todos los que somos papás, porque decía, ¿qué no haríamos los que ya somos padres? ¿Qué no haríamos por ver bien a un hijo, no? Entonces ella, aunque sabía que judíos y samaritanos no llevaban una tan buena relación, pero ella había escuchado hablar de Jesús, ¿sí? Entonces ella hace a un lado todos los prejuicios o todo lo que se pudiera decir de ella y se acerca a Jesús. Eso es lo que debemos de hacer todos definitivamente, ¿verdad? Sin importarnos ninguna otra cosa, pero y al acercarse a Él también ahí impacta mucho, ¿no? Este versículo cuando, o muchos lo tomamos así como un poco fuerte, cuando ella se acerca pidiéndole la petición de la sanidad de su hija y Jesús le responde, como dijo Horacio, con el vocabulario o en la manera en la que ella sabía que los judíos tomaban a los samaritanos, ¿no? Como a perros, aunque suene muy fuerte esa palabra, pero también le dice a ella, ¿no? No es bueno que se le dé la comida de los hijos a los perros, ¿no? Y ella responde con fe, a pesar de lo fuerte de la palabra. Como decíamos, ella ya sabía que de esa manera los veían a los samaritanos, los veían los judíos de esa manera, o hablaban de ellos de esa manera. No se ofende, sigue con humildad, sigue con mucha fe y le responde de una manera correcta. Sin duda alguna, su fe se veía en ese momento. Sí, ¿no? Y claro, y al último nuestro Señor Jesucristo le dice hija. ¿Por qué? Porque reconoce de su fe. Y así también esta enseñanza es para nosotros. Y Horacio nos daba 3 puntos también para acercarnos al Señor y para buscar ese momento ideal. Y nos decía que debemos de acercarnos y adorarlo, sin importar la situación. Porque también este punto es muy importante. Muchas veces nos acercamos a alabar, a adorar al Señor, a reconocerle, pero cuando estamos bien, pero ¿y cuando estamos mal? Y esa es la enseñanza que nos da a través de la samaritana. Sí. Que con todo y lo que estaba pasando de su hija, con toda la situación que estaba viviendo, y que ella sabía que podía ser rechazada, ella fue. Y eso es lo que hoy el Señor nos dice, y nos dice a través de este punto que nos dio Horacio: vayamos, adorémosle, no importa nuestra situación. El Señor está ahí y nos está esperando. Y así debemos de ser, sin importar la situación que estemos pasando. Y nos hablaba de un segundo punto, que era el de reconocer nuestra situación, que eso también es muy importante. Muchas veces estamos pasando situaciones que reconocemos que nos equivocamos, y eso muchas veces nosotros hacemos que nos impida a que nos acerquemos al Señor. Pero el Señor dice: acércate, no importa tu situación, yo voy, reconozco, me confieso delante del Señor. Sí, lo digo muy claro. Muchas veces, aunque esté con el Señor, me da pena, pero es lo que el Señor quiere, que nosotros reconozcamos nuestra situación y Él nos va a oír. Sí,
Sí, también es verdad. Y luego en el segundo punto también nos dice, reconoce tu situación. O sea, esta mujer lo estaba reconociendo, así es. Y también decía que tenemos que tener nuestra fe en Dios y recordar que Él nos va a dar mucho más de lo que nosotros estamos esperando, ¿no? O sea, ella fue por ese milagro de sanidad para su hija y sin embargo recibió aún más de lo que ella esperaba, ¿sí? Por supuesto, lo que acabas de mencionar también, ¿no? De que Jesús le dice hija, de alguna manera le está dando también una identidad, le está, la está reconociendo como hija para darle también esa confianza, porque el ser hija ya es algo mucho más grande, mucho más cercano, con mucho más confianza, ¿no? Que ella pueda acercarse a él, y esa es la enseñanza también que debemos de tomar para nosotros. Nosotros debemos de tener siempre en presente que somos hijos del Rey de Reyes, del Dios de dioses, del Señor de señores, y que por lo tanto no hay nada que nos impida acercarnos a Él. Hoy sabemos que por medio del sacrificio de Jesús nosotros podemos entrar confiadamente al trono de gracia para hallar misericordia y el oportuno socorro en medio de nuestra tribulación. Así fue con esta mujer y yo creo que es algo grandioso. Sí, y por último, nos enseñó también a que nos acerquemos con fe, esperando los milagros del Señor. ¿Y por qué tenemos que acercarnos con fe? Porque hoy también nosotros sabemos que somos hijos del Señor de los señores. Somos de un linaje. Y sabemos que como Padre Él siempre está atento a cada una de nuestras situaciones. Nosotros le pedimos al Señor y Él nos va a dar más de lo que nosotros podamos imaginar, porque Él es un Dios sobrenatural. Tú y yo, como matrimonio, hemos tenido la dicha de que Dios nos ha dado 2 hijos. Y nosotros en este tiempo, ellos tienen 20 y tantos años los 2, hemos vivido de todo tipo de situaciones, y no porque ellos sean más buenos, nosotros los queremos más, o porque ellos se hayan portado mal, los queremos menos. No, los queremos por igual, como desde el primer momento hasta el día de hoy. Pues Dios todavía es mucho más. Dios nos ama mucho más de lo que nosotros nos podamos imaginar. Y pues esta es la enseñanza que tuvimos este domingo, amigos. Les damos las gracias por su tiempo, por permitirnos entrar, como dicen en la televisión, a su casa, y pues les damos las gracias a todos ustedes y sobre todo al Señor. Gracias, amigos. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Bye.